Gracias, Padre. Gracias al Padre Toño. Muy buenas noches a todos los presentes. Y bueno, a mí me encomendó el Padre que habláramos de la Virgen de Zapopan en su faceta de milagrosa, de taumaturga, que es muy rica. Y si nos pusiéramos a platicar ahorita de algún milagro, de algún favor que hubiésemos recibido por su intercesión, creo que aquí nos podríamos amanecer platicando de muchas cosas, ¿no? Hay una cosa que se llama hiperdulia. No sé si alguna vez habían escuchado lo que es la hiperdulia. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Creo que me voy a salir de la cámara, pero ¿qué es la hiperdulia? A ver. Es el culto especial a la Santísima Virgen. Exactamente. La dulia es el culto a los santos, como a San Maximiliano, que es el patrono de aquí de su parroquia. Y la hiperdulia es algo más allá del culto a los santos, sino alguien superior a los santos, como es la Virgen María, pero por debajo de la latría, que es la adoración, y la adoración es únicamente a Dios. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando hablamos de la Virgen de Zapopan o de cualquier otra advocación mariana, estamos cayendo o estamos incurriendo en esto que se llama hiperdulia, es decir, dar un culto superior a un ser sobrenatural que es más que un santo, pero menos que Dios. ¿Y quién ocupa ese lugar? Pues la Virgen María. En esta época que me pide el Padre del siglo XVII y XVIII hablar con ustedes, la Virgen de Zapopan recibía un título extraño que nunca se le ha mencionado. Todos lo conocemos como la generala, la taumaturga, la pacificadora, Nuestra Señora de la O, en fin. Pero en esta época, en el siglo XVIII, 1600 y tanto, se le llamaba como la Reina de los Ángeles. Y eso se ha perdido con el tiempo. Nadie más la ha mencionado, nadie la ha vuelto a mencionar como Reina de los Ángeles, pero en este periodo así se le conocía. Cuando llega la Virgen de Zapopan, a Zapopan, los indígenas del lugar, o bueno, cuando después de la guerra del Mixtón y les dicen a los indígenas, ustedes se tienen que ir a repoblar un pueblito cercano a Guadalajara llamado Zapopan, pues los indígenas derrotados, pacificados, dijeron, nos vamos siempre y cuando nos den esa imagen milagrosa que vimos en el Cerro del Mixtón, que vimos que arrojaba rayos de luz, y por eso pues nos sometimos, nos doblegamos, aceptamos el nuevo gobierno español, porque vemos que ustedes tienen una divinidad. Si nos la dejan, nos quedamos en Zapopan. Y esa fue la condición. Dejaron a los indígenas a repoblar Zapopan y les dejan la imagen. Desde el momento en que queda la imagen en Zapopan, 1541, empezó a obrar milagros. Los indígenas del pueblo se encomendaban a ella y desde la persona que le volvía la vista, la persona que la podía hacer caminar, incluso llegó a revivir muchas personas que habían fallecido. Ahorita vamos a comentar un poco de eso. Fue muy milagrosa. Pero ¿qué hacían los indígenas? Lo ocultaban. ¿Por qué? Por el temor de, en España viven los españoles, en Guadalajara viven los españoles. Si se enteran que nuestra imagen es milagrosa, nos la van a quitar, se la van a querer llevar. Entonces empezaron a hacer registro de los milagros que hacía la Virgen, pero los mantenían ocultos, no se los comunicaban ni al cura del pueblo. La parroquia de Zapopan no existía como parroquia todavía, dependían administrativamente del curato de San Cristóbal de la Barranca. Desde allá iban a Zapopan. Zapopan era un rancho, no nos imaginemos el Zapopan como lo conocemos hoy. De hecho, Zapopan empieza a ser Zapopan después de que llega la Virgen. Los demás era así prácticamente como una aldea. Entonces no había ni cura propio en Zapopan. Los indígenas empezaron a guardar con celo a su imagen, pero de pronto llega la fama de taumaturga cuando crean el curato de Zapopan, en 1600. Pasaron casi 60 años desde que dejan la imagen a que crean la parroquia de Zapopan. Y el bachiller Diego de Herrera, que fue el primer cura, se entera que los indígenas la tenían gran devoción. ¿Y qué hizo el cura? Empezó a anotar todos los milagros. Y luego se los hizo saber al obispo Manuel de Mimbela. Entonces, 1621, el obispo Mimbela cae enfermo por una fiebre en una de las tantas epidemias que hubo en Guadalajara y le manda a decir al cura de Zapopan
tráiganme a la Virgen, a la Virgen, porque pues, ya estaba prácticamente agonizando. Ya no podía ni hablar, ya estaba en cama, postrado. Le llevan a la Virgen, se la ponen sobre la cama y el obispo prácticamente vuelve a la vida, recobra la conciencia durante una semana más, que le sirvió para dictar su testamento, para confesarse, recibir los últimos sacramentos, y fallece después el obispo Mimbela. Pero queda ese testimonio de la gente de Guadalajara el obispo estaba prácticamente muerto y volvió a la vida después de que le trajeron esta imagen. Entonces, en ese momento, 1621, la gente de Guadalajara conoce que la Virgen de Zapopan obraba milagros. Ahora, todos sabemos, sí, a ver, dígame. Solo una aclaración, padre, si me permite. La Santísima Virgen no hace milagros. Intercede con nuestro Señor para que actúe a través de su petición. Sí, justamente eso es lo que iba a decir. Para allá iba, porque la Virgen de Zapopan guarda una condición especial, que ahorita vamos a ver por qué. Para la gente, hoy día todos sabemos que la Virgen y los santos son intercesores ante Dios y Dios es el que obra los milagros. Pero para la gente de ese momento era la imagen la que hacía el milagro. ¿Por qué? Porque la imagen, al ponérsela en el pecho al obispo, volvió a la vida. Entonces dijeron, la imagen es la milagrosa. ¿Qué decía el Concilio de Trento? El Concilio de Trento fue la reunión de los obispos del mundo en 1536 para responder a la Reforma protestante. Y entre las cosas que ahí se advirtieron, hubo una sesión llamada de invocación y veneración a las reliquias de los santos. Y en el Concilio de Trento, los padres reunidos ahí, llegaron a la conclusión de que las imágenes religiosas podían obrar milagros gracias a lo que representaban. Una imagen de la Virgen podría obrar milagros porque representaba a la Virgen María, y a su vez la Virgen hacía la intercesión ante Dios para obtener ese milagro. Entonces se les concede no solo a las imágenes, sino también a las reliquias el poder de obrar milagros por ser prendas asociadas a la veneración de una persona ya llevada a los altares, cercana a Dios. Eso decía el concilio. Para la gente, pues era la imagen. Se empezaron a hacer muchas recopilaciones. El obispo Juan Ruiz Colmenero, 30 años después, en 1653, manda a hacer una recopilación porque dice, a ver, se habla mucho de esa Virgen de Zapopan, que es milagrosa, investiguenme qué hay de eso. Y se recopilaron algo así como 50 milagros, desde que revivía a un niño, volvía a la vida a una persona que caía de un andamio, alguien más que le pasó una carreta por encima, le despedazó el cráneo, incluso se habla de que le reventó los ojos, prácticamente se le salieron los ojos y milagrosamente recupera la salud. Hay una serie de testimonios muy desgarradores, muy de nota roja incluso podrían parecer, pero que al llevar a los sufrientes, a los feligreses frente a la imagen de la Virgen de Zapopan, milagrosamente recuperaban la salud. Y el obispo Juan Ruiz Colmenero declara a la imagen taumaturga. ¿Qué es taumaturga? Milagrosa. Entonces, es lo que quería mencionarle, que decía que tiene una condición especial. Yo no conozco otro caso en el mundo en donde se reconozca a una imagen como milagrosa, porque justamente eso, la imagen representa a una divinidad, a un santo, a una virgen, a una representación de nuestro Señor, pero nunca se dice la imagen es milagrosa. Y aquí es el obispo Juan Ruiz Colmenero quien dice, esta imagen es milagrosa. Y entonces sí, se viene la cascada de fervor, de devoción y de acudir a pedirle el milagro a la imagen. Entonces, esto podría sonar hoy día hasta herético, decir que una imagen es milagrosa, pero la Virgen de Zapopan tiene ese nombramiento de taumaturga. Ya se nos fue el padre para que nos explicara un poco de cómo está eso, pero es algo que yo sé que va en contra de las enseñanzas de la iglesia, decir que una imagen obra milagros, pero la Virgen de Zapopan así está reconocida. Y no solo por el fervor de la gente, sino por un obispo. Entonces, cuando un obispo hace una declaratoria,
tiene el respaldo de toda la iglesia. Entonces, pues es uno de los títulos que tiene la Virgen de Zapopan. Y entre las tantas cosas que se han hablado de la Virgen de Zapopan, también a quienes nos dedicamos a investigar académicamente a la Virgen, pasamos cosas curiosas. Yo en más de alguna ocasión he dicho, creo que ya hablé todo lo que podía hablar de la Virgen, ya me voy a dedicar a otra cosa, ya no voy a estudiar a la Virgen. Y casualmente alguien me manda a hablar y, oye, fíjate, me encontré un documento que habla sobre la Virgen, oye, me encontré tal cosa sobre la Virgen, ¿ya sabías? O sea, para quienes somos personas de fe, decimos, híjole, como que la Virgen no quiere que la deje de estudiar, no quiere que la deje de seguir. Y es bien evidente, cuando, ya decía el padre, a mí me gusta ir a todos los recorridos, a todas las visitas. Cuando no quiere que vaya, me pone 1000 trabas. 1000 trabas, se me descompone el coche, me llaman del trabajo, me mandan a hacer otras cosas, y simple y sencillamente, bueno, digo, no quiere que vaya. Y hay ocasiones en las que ni la guardia va, ni los de la guardia van, y ellos me llaman, oye, profe, no nos da raite. Digo, ahora sí quiere que vaya. Entonces es cuando acudo. Y hubo un momento en el que yo dije, ya no más de la Virgen, y me llega una amiga que no es muy católica, no se caracteriza por ser muy católica, y me dice, oye, tengo una conocida que se encontró unos papeles que de unos santitos en la Ciudad de México, en un archivo allá en la Ciudad de México. ¿Te sirven? Y dije, pues pásamelos a ver qué es. Y se encontró con este documento que dice, Zapopan, santuario de diversos testimonios avalados por las autoridades eclesiásticas de los milagros hechos por Nuestra Señora de Zapopan. Informe sobre una grave epidemia ocurrida en Guadalajara. Es un documento de 1693 que muchos historiadores hablan de él, pero no lo conocían, nunca lo han tenido en sus manos. Y a mí me llegó de rebote por una tercera persona. Incluso padres como Matías de la Mota Padilla, el padre Palacios, franciscano, historiador de la Virgen, hablan de estos milagros, pero se los brincan porque dicen, hay una relación de 1693, pero no dicen más, porque nada más habían oído de esa relación, pero nunca lo habían visto. Y pues aquí, 250 años después, cae en mis manos esa relación, en donde se habla de esos milagros de 1693, de los que no se había hablado antes. Y es exactamente la misma temática de hablar de cómo la Virgen de Zapopan no solo obraba milagros para los indígenas de Zapopan, sino cómo ya se había expandido el culto a toda la zona, a toda la región, y de Guadalajara, cómo había gente que visitaba Zapopan esperando un milagro. Esta relación de 1693 nos habla que en el mes de abril, como este que estamos viviendo, de 1691, sobrevino a principios de ese año una epidemia muy general y grave, dice aquí, de tabardillos, viruela y dolores de costado en la ciudad de Guadalajara, en la que murió mucha gente de todas edades y sexos. O sea, había una epidemia incontrolable. El obispo en ese entonces, Juan de Santiago y León Garavito, que también era muy devoto de la Virgen, y era tan devoto que mandó construir un palacio episcopal enfrente de Zapopan, donde ahí está la plaza esa que tiene unos arquitos, la plaza comercial. Ahí había una casa del obispo donde se iba los fines de semana y en sus vacaciones para estar cercano y ver de cerca a la Virgen de Zapopan. Entonces era muy devoto de la Virgen. Manda hacer esta investigación con un sacerdote jesuita muy famoso en aquella época, Francisco de Florencia, quien escribió mucho sobre distintas imágenes religiosas de lo que hoy es México, entre ellos la Virgen de Zapopan. Y se habla de esta epidemia, vienen testimonios de médicos y de notarios, donde dicen cómo cuando se manda a pedir que la Virgen de Zapopan visite Guadalajara, al momento cesa la epidemia. Y mandan llamar a los 2 médicos de la ciudad y les dicen, ¿qué hay es verdad que está bajando la epidemia? Y los 2 médicos coinciden en decir, en estos momentos únicamente hay 2 personas enfermas en toda la ciudad. Desde hace unos días que llegó la imagen, notoriamente bajaron los enfermos, ya no ha muerto nadie, y por tanto es notorio de hacer notar cómo verdaderamente a raíz de la visita de esta imagen, Guadalajara
podemos decir, ha superado esa epidemia. Entonces, ¿qué hace el obispo Juan de Santiago y León Garavito? Pues reitera lo que ya su antecesor Juan Ruiz Colmenero había dicho. Verdaderamente esta es una imagen taumaturga. En ese momento la Virgen no iba a Guadalajara, no la llevaban a Guadalajara como hoy conocemos que en periodo de lluvias la llevan, sino que nada más habían sido visitas extraordinarias a petición de los obispos. Por el contrario, los obispos visitaban Zapopan. Y ahí es donde viene, con el obispo anterior Ruiz Colmenero en 1653, el cambio de advocación, porque originalmente la Virgen de Zapopan era Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. O sea, hablando de imágenes marianas, nada más hay de dos. Las imágenes maternas que traen a su niño abrazado o las imágenes de una María embarazada, que puede ser la concepción, la asunción, pero que están encinta. La imagen de Zapopan originalmente era la concepción, pero como la concepción era una fiesta de guardar, en catedral había una función religiosa especial que tenía que presidir el obispo. Pero él era muy devoto de Zapopan y no podía ir a Zapopan a celebrar porque tenía que celebrar en catedral. Dijo, bueno, le ponemos la Asunción, que es otra de las advocaciones marianas importantes. Pero resulta que la patrona de la diócesis en ese entonces era Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que tiene la advocación de la Asunción, y el obispo tenía que ir a celebrar a San Juan de los Lagos. Entonces, pues se quebró la cabeza un poco el obispo y dice, vamos a ponerle la expectación. Es decir, una semana previo a la Navidad, vamos a cambiar la advocación y de esa manera puedo estar celebrando a la Inmaculada Concepción en catedral, la Asunción en San Juan de los Lagos y la expectación en Zapopan. Poca gente le llama Nuestra Señora de la Expectación, todos la conocemos más como Nuestra Señora de Zapopan. Y aquí pasan muchas cosas muy curiosas. En Monclova, Coahuila, hay una iglesia y hay un culto tan antiguo como aquí en Guadalajara a la Virgen de Zapopan. Y en los censos del siglo XVIII, XIX, e inclusive hoy día hay mucha gente que se llama Zapopan. Zapopan Jiménez, Zapopan Pérez, Zapopan Ruiz, porque es muy importante el culto. Incluso hay una pequeña iglesia dedicada a la Virgen de Zapopan y hay una plaza que se llama Plaza Zapopan. Y eso muy poca gente lo sabe, incluso ni las autoridades de Zapopan saben que hay tanta afinidad entre Monclova, Coahuila y Zapopan, Jalisco. La imagen de allá es muy distinta. Incluso hay otro pasaje histórico que tiene que ver con la independencia, que es cuando la llaman general aquí en Guadalajara. Pero la nombraron general primero en Monclova. Si ustedes recuerdan, Hidalgo cuando lo derrotan en Zapotlanejo, se van huyendo rumbo al norte. Y en el norte estaban los ejércitos esperándolo, y es bien interesante la crónica de la batalla porque dicen, estaba la columna de fulanito de tal por el norte, de fulanito por el sur, esperando que llegaran los insurrectos, y al frente de los ejércitos, la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Es decir, la Virgen de Zapopan estaba encabezando el ejército allá en Monclova, esperando a los realistas. Y podríamos decir, a ver, ¿pero estaba a favor o en contra de la independencia la Virgen? Decía mi abuela, los santos son vengativos. Y yo creo que todos de alguna manera lo hemos experimentado, ¿no? Si hacemos una promesa y no la cumplimos, puede venir alguna represalia. No es que sean vengativos, pero así como que un pequeño recordatorio de me debes tal cosa, ¿no? Pues cuando estuvo Miguel Hidalgo aquí en Guadalajara, se enteró que había una fiesta en un pueblito cercano de una virgen muy milagrosa. Y dijo, pues vamos a ver qué hay, porque donde hay cohete hay gollete. Entonces se lanzó a Zapopan y se encuentra que sí había una virgen pues rica, porque se metió hasta adentro y vio que tenía coronitas, medallitas, vestiditos, tejidos en oro. ¿Y qué creen que hizo Hidalgo a pesar de que era cura? Le dijo, pues la virgen no gasta, no necesita, no viste, pues échenmelo para acá y yo a ver qué le hago a todo esto, ¿no? Es decir, se llevó lo que se conocía como el tesoro de la Virgen de Zapopan, entre eso muchas joyas, muchas alhajas y mucho dinero. Podríamos decir, le robó todo lo que tenía la Virgen de Zapopan. Y aquí es donde viene lo vengativo de los santos. Eso lo hizo en la fiesta de diciembre de 1810. 15 días después, el 15 de enero, lo derrotaron en Zapotlanejo. Sale huyendo rumbo al norte y las tropas que lo esperaban allá con la Virgen de Zapopan
lo toman prisionero y lo fusilaron. Híjole, ahí donde dice uno, pues como que la Virgen de Zapopan se desquitó, ¿no? Me robaste mis cositas, pues mira, ahí te va, para que tengas un escarmiento. Entonces, les digo, es un culto paralelo y allá también la consideran milagrosa. Y eso les decía la gente que se llama Zapopan allá. Aquí, ¿cuál es el nombre que se toma por la Virgen de Zapopan? Pues se toma el de María de la O. Poca gente se llama Expectación, pero nadie se llama Zapopan aquí porque pues como que la asociamos Zapopan con la población, ¿no? Allá sí hay. Una última relación de milagros se hizo en 1731 por el obispo Nicolás Carlos Gómez de Cervantes. Ya se había hecho una en 1653, una en 1693, pero el obispo Gómez de Cervantes dice, es que esta imagen no basta con recopilar los milagros, sino que hay que hacer algo más. Y hace una recopilación en donde se vuelven a conseguir decenas de milagros verificados, certificados ante un notario, ante un médico, ante personas importantes de la Real Audiencia, de los ayuntamientos en aquel momento, y promueve el obispo que se le declare patrona de la ciudad. Sin embargo, previo entre que se hizo la recopilación y que se le nombrara patrono, el obispo se enferma y muere y no le tocó ver el patrocinio. Además, en ese momento, en 1734, Guadalajara, como hoy día, pues era muy socorrida por las lluvias, por las tormentas, y en una tarde lluviosa en la ciudad de Guadalajara, estando el sacristán de la iglesia de San Juan de Dios llamando para misa, le cae un rayo y lo mata. Entonces, todos impactados, ¿no? Imagínense que al sacristán de aquí le caiga un rayo sonando las campanas y... Digo, no sé quién sea el sacristán y no le deseo eso, ¿verdad? Pero, o sea, imagínense, ustedes lo conocen y el impacto que sería, ¿no? Le cayó un rayo a fulanito y está muerto ahí tirado, quedó ahí muerto sonando las campanas. Entonces, sale el padre, imaginemos al padre Toño que sale a darle los auxilios espirituales y toma la que le cae un rayo donde mismo. Dicen que no cae dos veces un rayo en el mismo lugar y ese día coincidió. 2 veces cayó en el mismo lugar, uno mató al sacristán y otro mató al sacerdote. Entonces, imagínense la conmoción de la gente de saber de 2 difuntos muertos por rayo. Toda la gente estaba azorada, asombrada, asustada, y es cuando dicen, pues hay que traernos a la Virgen de Zapopan. Ahora sí que ¿quién podrá defendernos? No existía el Chapulín Colorado en aquel entonces. Voltean a ver a Zapopan. La Virgen de Zapopan era la que las había ayudado en epidemias anteriores, en pestes, ahora sí que en cualquier calamidad, la Virgen de Zapopan siempre había sido llevada a Guadalajara. Entonces dicen, traigámonosla. Oigan, pero no hay obispo. Pues no importa. Está el deán, están los canónigos de la catedral, ellos que se encarguen, los del cabildo eclesiástico, el ayuntamiento de Guadalajara, el presidente municipal, los regidores, el presidente de la audiencia, toda la gente dice, no, es que pues no podemos hacer nada. Nosotros podemos poner seguridad humanamente, pero lo sobrenatural no lo podemos controlar. Necesitamos un auxilio más allá de nuestras propias fuerzas. Van por la Virgen de Zapopan y es el momento en el que se le nombra patrona contra rayos, tempestades y epidemias, y es el momento en que empieza a visitar la ciudad de Guadalajara año con año durante los veranos. Estas tres capítulos de recopilación de milagros nos hablan de 2 cosas. Uno, el amor mariano, y que está muy arraigado aquí no solo en Guadalajara, sino en Jalisco en general. Creo que somos el estado más bendecidos por imágenes marianas de gran impacto, de gran devoción. Aquí tenemos a la Virgen de Zapopan, pero hacia el norte tenemos a Nuestra Señora de San Juan, hacia la sierra tenemos a Nuestra Señora de Talpa, aquí un poquito más cerca la Virgen de Santa Anita, o sea, en Poncitlán Nuestra Señora del Rosario. En fin, el fervor mariano es muy arraigado en esta zona y esto se queda evidenciado desde el propio desarrollo histórico de nuestro estado. Y la otra cosa que queda de manifiesto es el fervor popular, cómo la gente adopta estos cultos, cómo la religiosidad popular, es decir, ustedes habrán escuchado hablar a sus papás, a sus abuelos, de que antes ir a misa era una cosa rara, porque nadie sabía qué decía el padre, estaba de espaldas, haciendo unas oraciones en latín que nadie entendía, y la gente, ¿qué hacía? Sacaba su fervor popular
no entendían lo que decía la misa, pero sabían que era un momento de recogimiento, de estar con Dios, se ponían a rezar el rosario. ¿Qué pasaba con esta gente? Tal vez no entendían los ritos litúrgicos en latín, pero sabían que la imagen religiosa les podía dar ese consuelo, los podía reconfortar en sus momentos de angustia, y es el origen de esta gran piedad que todavía se conserva mucho aquí en Guadalajara. Y no sé si ustedes están enterados, por ahí en redes sociales hace un par de días, una diputada local se puso a criticar al nuevo director del CIAPA, que cuando llega y toma su oficina, ya ven que el agua está saliendo toda cochina aquí en la ciudad, ¿no? Entonces cambiaron al director del CIAPA, el nuevo cuando llega a su oficina, pone una imagen de la Virgen de Zapopan, le toma una foto, la sube a sus redes sociales y dice, aquí listos para empezar con la bendición de la Zapopana. Y la diputada se burla diciendo que cómo se le ocurre que una imagen, por no decir lo que dijo, iba a arreglar ese asunto. Y se mofa pues de la religiosidad de este funcionario público. Obviamente, a veces en las redes sociales a veces no es importante tanto la noticia, sino lo que comenta la gente, ¿no? Y se divide mucho, inmediatamente causó gran furor de los católicos, que dicen que no se puede estar burlando de la manifestación religiosa de un funcionario público, y la diputada es hija de un conductor de noticiero del Canal 4, que luego dijo que había estado secuestrado y como que no, algo así. Bueno, entonces, ese grupo político, que no es ni prieto ni güero, es como morenito más o menos, está aquí en Guadalajara, su único espacio de poder es una iglesia de allá del oriente de la ciudad que tiene un templo grande, muy bonito, así en forma de pastel, y que su máximo dirigente pues está sufriendo un proceso judicial en Estados Unidos. Y es bien interesante cómo toda la cargada de la diputada es el discurso de esa iglesia, en donde critican a las imágenes religiosas acusándolas de monos de barro, de idolatría, de que no se mueven, de que no sirven para nada. Entonces se crea ese debate entre la manifestación religiosa de una persona, de un funcionario público en este caso, ahora sí la incredulidad de otro funcionario público, la diputada, pero luego el debate entre los verdaderos devotos que defienden la religiosidad del funcionario y las personas acarreadas para defender a la diputada atacando las cuestiones de fe. Entonces, el fin de semana también por ahí salió una columna en el periódico, en el Informador, de un autor que criticaba, no menciona lugares, pero yo creo que hace alusión a Talpa, de cómo ha cambiado la religiosidad de los pueblos aquí en Jalisco. Y hablaba de cómo antes todas las fiestas giraban en torno al culto a un Cristo, a una Virgen, a un santo. Y hoy día las autoridades se han apropiado de esos cultos y han convertido lo que era una manifestación religiosa pues en una feria, en un mercado, en algo muy bullicioso, pero que de pronto se pierde el origen, la esencia de esa festividad. Y por la descripción que hacía el autor, remite a Talpa. Si ustedes van a Talpa en Semana Santa, hay bandas en la plaza, mega coreografías, toda la gente bailando, brincando, emborrachándose en la plaza. O sea, la misma gente de Talpa ya está harta de ese tipo de cosas, pero es lo que se promueve. Y ahora que se promueve, irse caminando a Talpa. ¿Con qué finalidad? Muchos van a pagar mandas, muchos van por devoción, pero muchos otros van, pues como que no nos ajusta para irnos a la playa, pues hay que irnos a Talpa, allá hay cotorreo, allá regalan cervezas por el camino, hay música gratis en la plaza. Y bueno, ¿qué es lo criticable de ahí? ¿Que la gente se divierta? No, yo creo que va junto con pegado. Hay que divertirse, es parte del festejo, es parte de la alegría, es parte, pero no olvidar la esencia religiosa de esos festejos. Es decir, a ver, soy devoto de la Virgen de Zapopan, soy devoto de la Virgen de Talpa, acudo a darle gracias, acudo a su misa, con devoción, rezo algún rosario, alguna cosa, y ya después me voy a divertir. Es válido. Incluso cuando visita la Virgen aquí los templos, ya ven que se instala una feria. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo, que el mayor milagro que hoy día obra la Virgen de Zapopan es mantener todos los días a 500 familias
que dependen de las ventas de esa feria. O sea, nosotros vemos allá una gente con los juegos, otros vendiendo hot cakes, otros vendimias de todo tipo. Pero no nos ponemos a ver que detrás de esos vendedores hay familias que se sostienen de lo que venden esa noche. Y es una friega, o sea, parece que no, pero instalar un puesto a las 3 de la tarde para que a las 6 de la tarde estar ofreciendo el servicio, a las 12 una quitarlo, llevármelo y ponerlo al día siguiente en otro templo, es muy pesado, es muy difícil, y es un milagro que durante la pandemia resintieron mucho los comerciantes cuando se prohibieron las ferias alrededor de las visitas de la Virgen. Entonces, vean cómo sigue obrando milagros la Virgen sin haber una manifestación, una epifanía, como se dice, una manifestación tan evidente, sin que haya luces, estruendo, ni manifestaciones del cielo. Sigue obrando milagros. Y eso lo podemos ver cuando llega la Virgen a cada iglesia. Nunca faltan, sobre todo las madres. A mí me llama mucho la atención cómo las señoras, cuando ven que llega la Virgen, empiezan a derramar lágrimas. A veces con algunas me he acercado a preguntar, me quedo más a observar para no invadir ese momento, porque he encontrado testimonios de mujeres que tienen a su hijo perdido, desbalagado, perdieron a un ser querido, falleció alguno de sus hijos. O sea, como que siempre la parte sentimental la cargan las mujeres, la llevan las mujeres. Y ver a la Virgen les conmueve porque se sienten comprendidas, porque la Virgen le tocó ver a su hijo, le tocó ver morir a su hijo. Entonces, lo que han dicho es la única que puede entender mi dolor al perder a un hijo. Entonces, si ella no me consuela, nadie más me puede consolar. Y ese milagro, esa paz con la que se quedan después de ver la llegada de la imagen de la Virgen, de acompañarla durante su recorrido, de estar en la parroquia un día, esa experiencia les brinda consuelo, les brinda paz, y esa paz no la da un psicólogo, esa paz no la da el esposo, el marido, no la da otro hijo, es más, no la da ni el cura cuando platica uno con ellos. Esa paz solamente la puede transmitir la imagen de la Virgen, y la gente la siente muy cercana, se acercan, tocan la camioneta, si puede tocan el capelo cuando pasa la imagen, porque les da ese consuelo y es como recibir un abrazo. Entonces es algo que en los años que llevo recorriendo, acompañando a la imagen en las visitas, es muy interesante ver cómo hay un milagro detrás de cada persona que acompaña los recorridos de la Virgen. Entonces, quedarnos con estos milagros que dieron origen a su culto en el remoto siglo XVI, XVII, XVIII, pues es bonito saber lo que hacía, pero creo yo que también es más bonito experimentarlo hoy día, porque yo no creo que alguien de nosotros en algún momento se haya acercado a pedirle un favor y haya quedado defraudado. Entonces, ya para cerrar, pues es importante conocer los milagros, pero creo yo que es más importante experimentar uno. Y para experimentarlo, pues hay que estar siempre cercano y no perder de vista el origen de nuestras fiestas, de nuestras tradiciones, y esas fiestas y esas tradiciones pues vienen siempre de nuestro sentido religioso, de nuestra propia religiosidad. Entonces, pues de mi parte es todo, muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto podemos escucharlos e intercambiar alguna opinión. A ver, para que la escuchen. Digo, lo de la laguna de Chapala, no trajiste. El milagro de Chapala en los años 50, cuando Chapala estaba secando, exactamente, ya lo daban por perdido. Decían que el lago ya incluso se podía cruzar en bicicleta de Chapala a San Luis Oyatlán. Y el entonces arzobispo José Garibi Rivera, pues ahora sí que le hizo la promesa: si la Virgen de Zapopan hace que se recupere el lago de Chapala, me voy a ir caminando desde Islahuacán de los Membrillos hasta Chapala. Eso poca gente lo dice. Todo el mundo habla del milagro de la Virgen, pero no hablan
que el mismo arzobispo cayó en una cuestión devocional más popular que eclesiástica. Porque la iglesia, dentro de su enseñanza así más ortodoxa, no es muy dada a las mandas. Incluso dice que lo de las mandas se puede suprimir por otras cuestiones, por otras prácticas. Y el arzobispo, que era una persona, pues fue el primer cardenal mexicano. Nos habla de la gran jerarquía que tenía, de la gran preparación. Pero también me imagino que él, de niño, se formó en una familia de prácticas populares. Entonces dijo, pues madre, si recupera Chapala, me voy caminando, a mis años, a mi edad. Y tómala, al año siguiente, no solo se recuperó, se desbordó el lago. ¿Y qué hizo el arzobispo? Le cumplió la promesa. Y se bajó de su carruaje en Islavacán, y ese cerro, esa subida del cerro que es tan pesada, se fue caminando hasta Chapala en peregrinación junto con el cortejo que llevaba a la Virgen para dar gracias por ese milagro. Hoy día, afortunadamente ha habido muy buenos temporales y Chapala ha recibido mucho las bendiciones. Y si hay un lugar donde se le recibe con gran fervor a la Virgen, es en los pueblos de los alrededores de Chapala. Porque la gente no olvida ese milagro, porque ellos dependen directamente del lago para vivir. Entonces, si en Guadalajara agradecemos, imagínense la gente de Chapala y ahí las inmediaciones. Ese fue otro de los grandes milagros que se le reconoce a la Virgen de Zapopan. Sí, efectivamente. No sé si alguien más quiera comentar algo o preguntar algo. A ver. Agradecerle su buena voluntad y sus conocimientos para que nosotros amemos más a la Santísima Virgen y pidámosle a nuestro Señor que ella, así como en las bodas de Caná, intercedió para la conversión del agua en vino, así también cuando tengamos una necesidad, acudamos a nuestra Madre, que es nuestra abogada, que nos puede atraer la gracia de su Hijo hacia nosotros. Bueno, a ver, ahorita que dice que hay que acudir, yo les voy a platicar espero no aburrirlos, me han pasado muchas cosas. Desde una vez que hice recorridos durante una semana, ubican Tizapán el Alto, está como a, no sé, 200 kilómetros, una cosa así. Durante una semana fuimos a Tizapán y luego nos fuimos hasta el Ejido Modelo, que está más lejos de Tizapán, y luego al día siguiente en Tuscueca, San Luis Oyatlán, así nos fuimos recorriendo los pueblitos. En enero hace esas visitas, empezando el año. El 2 de enero visita Tizapán y ya empieza todo el recorrido ahí. Una semana detrás de ella, con mi camioneta, y no se me acabó el tanque de gasolina. Cuando habitualmente, si me voy para allá, me alcanza ida y vuelta, si bien me va. Y hay que echarle gasolina nuevamente. Pues recorrí toda esa semana y el tanque no bajó. Luego en otro año, también por aquellos recorridos, como que le gusta que la acompañe cuando anda por allá, ¿no? Se descompuso mi coche. Entonces dije, bueno, me voy en camión. Me fui en camión a un pueblo que se llama San Cristóbal Zapotitlán. Y de regreso le pedí a los padres que la trasladan. Oiga, ¿me da raite? Me dijo, sí, vente. Me bajaron en Plaza del Sol. Tomé el camión 626, que me iba a llevar al Parque de la Revolución. Y de ahí tomé el tren ligero a mi casa. Pues iba en el camión, en el 626, y se para el semáforo una cuadra antes donde está la cervecería Corona. Ahí en las calles esas que tienen nombres así como de constelaciones y cosas así raras. Y se suben dos empistolados. Y empiezan a tumbar celulares, relojes, le quitan el dinero al chofer. Y yo así de, Madre Santa, todas mis fotos, todas mis entrevistas, pues se van a ir en el celular. Se van a llevar mi celular. Un asiento delante de mí, ya seguía yo, le grita el asaltante que estaba con el chofer, ¡vámonos! Ya, ahí deja, vámonos. No me tocó. Yo dije así de, ahí está echándome la mano, ¿no? Entonces, otra que me pasó. Yo ya aquí desahogándome, ¿no? Bueno, compartiéndoles, o sea, porque todos hemos recibido algún favor. Dicen que cuando andamos, decía mi abuela, cuando andas en las manos de Dios,
no, nunca te va a pasar nada, y bueno. Hace una visita, la última visita del año es a un pueblo en Michoacán, el 30 de diciembre, en Vistahermosa. ¿Perdón? ¿Ustedes de allá? ¿Qué me dice de la danza de los apaches? Ay, hermoso. Es lo más bonito el Día de los Apaches. Pues es el 30 de diciembre del Sindicato de Albañiles y ahí voy yo de chismoso también para allá, ¿no? De hecho, les voy a contar algo así. Los de la guardia, cuando se dieron cuenta que el equipo de trabajo con el que yo andábamos en todos los recorridos, luego ellos también empezaron oye, pues van estos, pues aquí irnos nosotros, ¿no? Qué vergüenza. Y por eso los de la guardia ya van a todos los recorridos, antes no iban a todos. A Vistahermosa no iban, y ahí vamos nosotros. Muy bonito, un recibimiento, porque es el día que llegan los ausentes, el sindicato de albañiles, hay una danza de los apaches que viene a la romería, y por eso llevan a la Virgen, piden que la Virgen vaya el día que les toca a ellos en el novenario de la Virgen de Guadalupe, que celebran allá. Todo muy bien, la visita, ahí venimos de regreso. Ya era un poco tardecito, y debo confesar que venía como exceso de velocidad, como a 180 por la autopista, ¿no? Entonces, el amigo con el que iba, que llevaba de camarógrafo, de repente se empieza a oír así como si se hubiera caído el mofle de la camioneta, ¿no? Dije, oye, ya se le cayó un fierro a esta cosa, ¿no? Algo empezó a arrastrar. Me dice, profe, pues hay que pararnos a ver. No, nos paramos. La llanta de atrás completamente despedazada. Ya no había llanta. Y era el rin lo que arrastraba. La camioneta nunca se movió, nunca se colió ni nada. Cambiamos la llanta, la eché en la cajuela. Y a los días la llevé al taller. Y me dice el mecánico, oiga, don Francisco, ¿y esa llanta? Le dije, pues me reventó. Y me dijo, qué bueno que le tronó por aquí, porque si le truena en carretera, no estaríamos platicando. Le dije, no solo me tronó en carretera, sino venía a 180 por la autopista. Me dijo, es imposible que hayas venido a esa velocidad y no te hayas volteado si te revienta la llanta. Pues no se hizo nada en la camioneta, ni se colió, ni nada más oyó el ruido de un fierro que arrastraba. Dije, bueno, me anda cuidando. En otra ocasión falló la marcha. Quienes saben de mecánica saben que la marcha es la cosa que hace el encendido eléctrico para los coches. Pues ahí voy después de como 15 días que ya me daba lata, fui con el eléctrico, se la dejé, me dijo, ven en la tarde por ella. Ya cuando fui me dijo, ¿cuánto te cobró la grúa por el arrastre? ¿Y cuál grúa? Sí, o sea, la grúa con la que trajiste la camioneta. Le dije, no, pues la metí así como tú viste, llegué. Dijo, la marcha no tenía ningún cable, estaba totalmente hueca, era imposible que esa camioneta caminara. Le dije, pues, tan era posible que tú viste que la traje. Dijo, no me acuerdo cómo llegaste, pero esa camioneta no podía caminar. Le dije, pues ahí está, caminó y aquí te la traje. Y él sí me dijo, yo creo que tú rezas mucho, porque esa camioneta en verdad es imposible que caminara. Y con esa camioneta, en alguna ocasión, se descargó la camioneta de la Virgen y me dijo el padre, oye, ¿me pasas batería? Y yo así como que, ay, el mecánico me dijo que ni a mi mamá le pasara batería porque se puede quemar la computadora, ¿no? Pero bueno, tratándose de la Virgen, pues le pasamos batería y arrancó. Entonces, duré muchos años con esa camioneta y uno de mis hijos no quería que la vendiera porque decía, es que esa camioneta está bendecida. Ahí subí a la Virgen, en una ocasión a la Virgen de Zapopan, subí a la Virgen de la Purísima que se venera en Tetlán, y me pasaron muchas cosas de esas y decía, no la vendas. Y bueno, pues en algún momento ya era un modelo muy viejito, tuve que deshacerme de ella, pero son experiencias que me pasaron mucho con ese coche. Y todo siguiendo a la Virgen. Y así aquí podríamos llevarnos toda la noche platicando mil cosas que me han pasado y que yo puedo dar testimonio de que son cosas pues sobrenaturales que no puedo uno explicar. Y bueno, pues ahora sí que es el gusto de andar siguiéndola, de andar, como es el lema de la guardia, andar siguiendo sus pasos, pues siempre el amor materno, la oración de una madre siempre está protegiéndonos, y más pues en el caso de la Virgen de Zapopan, ¿no? Así que pues no nos deja de su manto, ¿no? Siempre nos cubre con su manto. Entonces, pues si no hay más, muchas gracias por su atención.